Ahora continuando con el estudio del ADN y de los nucleótidos, toda la expresión del ADN se conoce como el genoma. Pequeños cambios en el genoma llevan a grandes cambios en la apariencia. Eso es porque el genoma se expresa en el fenotipo y el fenotipo crea muchísimas diferencias. Por ejemplo, el genoma entre un humano y un chimpancé, el 99% es similar y pueden ver las grandes diferencias que existen entre ambas especies. Sin embargo, los pequeñísimos cambios que se expresan sobre todo la diferencia es el fenotipo, la forma en cómo se expresa el genoma. Igual, este es el maíz salvaje y este es el maíz que conocemos y la forma en que se expresan el ADN es muy diferente. Este es incomible, este ya saben que es uno de los principales alimentos que se tienen. Bien, nosotros podemos manipular el ADN. Es muy importante porque con eso podemos llegar a conocer cada segmento del ADN, qué función tiene en un organismo e intentar mejorarla o cambiarla, o el caso es estudiar a este segmento del ADN para ver qué propiedades se reflejan en el genoma del organismo. Para eso debemos de copiar un segmento del ADN. Para obtener y copiar un segmento del ADN se hace a partir de enzimas de restricción, tal como lo vimos anteriormente. Estas se puede amplificar cada una de estas partes mediante la técnica del PCR o mediante una síntesis química. Luego, este segmento se incorpora en otra molécula de ADN llamada el vector, que contiene la información para dirigir la replicación del ADN. Ya vamos a ver que existen plasmidas o bacteriófagos que contienen segmentos que codifican la replicación del virus o de la plasmida. Entonces, este segmento lo empleamos, pero alteramos en las otras partes del organismo para lograr dirigir la síntesis del segmento de ADN que deseamos. Luego, este vector se introduce en las células que lo replican. Ya una vez, recuerden que siempre va a tener la parte que dirige la replicación y entonces las células van a empezar a crear este ADN clonado. Y finalmente se seleccionan las células que contengan el ADN del fragmento y todas las células que contengan este segmento se dice que son clonadas. Ahora vamos a ver cada una de las partes con mayor ampliación. Primero, las partes que van a dirigir la síntesis del ADN clonada son las plasmidas que se encuentran en las bacterias. De hecho, son parásitos de las bacterias, pero que les dan cierta importancia. Para el caso, esta es una plasmida típica en donde el polilinker es lo que sirve para que se replique la plasmida. El resto del AMP es lo que le da resistencia a las penicilinas. Entonces, vean que por eso es que las penicilinas, las plasmidas funcionan, dan cierta protección a las bacterias. Y la otra son el LAC-Z y LAC-I. Este es para la síntesis de la galactosida, que vamos a estudiar más adelante, que es sumamente importante. También se puede emplear para clonar el ADN bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus, pero que atacan a las células procarióticas. O sea que son virus que atacan a las bacterias generalmente. Ambas siempre van a tener una zona de replicación. La zona de replicación no la tocamos, pero sí que cambiamos las otras zonas. Por ejemplo, esta o cualquier otra zona en donde se introduce la parte del ADN que queremos estudiar. De esta forma, vean que este sería la plasmida, este sería el ADN que queremos estudiar. Ambos los cortamos mediante la misma enzima de restricción, con lo cual, al estar cortados siempre en la misma zona, van a quedar que se pueden unir fácilmente, lo que se conoce como terminaciones pegadizas. Entonces, al unirse, ya hemos incorporado la sección de ADN que queremos estudiar dentro de la plasmida. Una vez que la plasmida la volvemos a incorporar dentro de la bacteria va a empezar a producir el ADN clonado. Y, o sea, va a tener ese código que hemos incorporado. En la técnica del PCR lo que se hace es que se amplía la zona que nosotros queremos estudiar. Para el caso, un ADN, entonces lo ponemos en presencia de iniciadores. Estos iniciadores, en presencia de diferentes bases nitrogenadas, entonces se va a crear una cadena. Una vez que ya está creada la cadena, lo que hacemos es que la calentamos y al calentarse se parten en dos cadenas. Entonces, de nuevo, ya con dos cadenas volvemos a repetir el ciclo, con lo cual obtendríamos 4. Una vez que ya están formadas, se vuelve a calentar, luego se vuelve a enfriar. Al enfriarse se vuelven a unir y entonces comienza a funcionar la ADN polimerasa y tendríamos ya
8 cadenas. Lo volvemos a calentar, en presencia de los iniciadores y de las bases nitrogenadas se crean 16 cadenas. Tal como lo podemos observar aquí, a partir de una cadena, recuerden que el proceso, lo que hace la maquinita es que calienta y enfría, y al calentar y enfría, al calentar separa las cadenas, al enfriar estas se forman en presencia de los iniciadores y de las bases heterocíclicas que hemos incorporado. Por lo tanto, con solo 3 ciclos, a partir de una sola cadena de ADN, ya tendríamos 8 cadenas de ADN. Mediante la ingeniería genética se han dado muchísimos tratamientos, por ejemplo, el cierto tipo de anemia, la uroquinasa que favorece la coagulación de la sangre, el factor de crecimiento epidérmico, la insulina que sirve para el tratamiento de la diabetes. Todos estos se han hecho a partir de ingeniería genética, o sea, estudiando trozos de ADN o incorporando trozos de ADN dentro de organismos para que estos los produzcan de una forma eficiente. Y en algunos casos nosotros podemos crear mutaciones. Por ejemplo, este es un oligonucleótido sintético y este es el gen que queremos alterar. Vean que son prácticamente complementarios, pero no completamente. La adenina es complementaria con la timina, la guanina con la citosina, pero aquí tendríamos que la T con C, estos no son complementarios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al incorporarlo dentro de nuestro gen a alterar, van a quedar zonas en donde hemos adicionado bases heterocíclicas que no son las correspondientes. Sin embargo, estas bases heterocíclicas logran engañar al organismo y logran crear una cadena de ADN en donde se han incorporado nuevas letras dentro del alfabeto. Esto nos va a llevar a un nuevo código genético y nos permitiría alterar el organismo. Haciendo pruebas y error y conociendo ciertas bibliotecas de ADN en donde se guardan segmentos que han sido estudiados y se sabe o se llega a conocer qué codifican estos segmentos y cómo se expresa en las proteínas cada uno de estos segmentos, entonces podemos alterar organismos. Para el caso de este es un arroz. Al arroz se le incorporó un gen que produjera beta-caroteno. Entonces la idea es que el beta-caroteno es bueno para combatir ciertas enfermedades. Y entonces en vez de ser el arroz blanco, quedaba el arroz amarillo. Sin embargo, siempre hay que considerar que la gente tiene miedo a estos cambios, a menos que sean muy bien explicados y que la persona que los explique sea de mucha confiabilidad. Entonces lo que sucedió es que aquí de repente trajeron de este grano de arroz amarillo y les dijeron coman esto que es mejor. Eso sin mucha explicación nunca va a dar resultado porque la gente le teme a un cambio así genético y total que no lograron que el producto, este arroz amarillo, tuviera éxito. Bueno, por hoy hasta aquí lo dejamos. Continuamos ya en la próxima clase con un nuevo tema.